como siervos del Señor, que Dios nos puso en esta tarea pastoral, debemos tener ciertos cuidados. Cuando llega la aflicción y cuando llega la necesidad, cuando llegan los momentos de crisis, nosotros necesitamos a un Dios de cerca más que a un Dios que esté de lejos. Nosotros necesitamos un Dios cercano, un Dios que se aparezca y se encuentre con nosotros, más que una esperanza que se vea del más allá del sol. Dentro de nuestra teología hemos cantado himnos como Más allá del sol, yo tengo un lugar, un lugar, dulce hogar. Y bueno, sí tenemos una esperanza de vida, sí tenemos una esperanza eterna. Pero resulta que en esta vida, cuando hay sufrimientos, hay momentos difíciles, nosotros necesitamos una esperanza de la hora y queremos ser consolados en este tiempo. No sé si les pasa a ustedes, que por más que sepamos que hay una esperanza más allá, queridos pastores, resulta que nosotros queremos sentir una esperanza de este tiempo. Yo no sé si realmente cuando nosotros escuchamos que personas de nuestra congregación o colegas nuestros han fallecido por causa de esta enfermedad o de otra, o están pasando por crisis, ya sea de cualquier clase, nosotros podemos decir, uy, ¿será que esto también me puede pasar a mí? ¿Será que esto puede pasar por mi pellejo? Yo no sé si ustedes se lo han pensado alguna vez. Salmo 70. Y vamos a mirarlo en la versión Reina Valera. Al músico principal, Salmo de David para conmemorar. Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen, ah, ah, gócense y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos como hermanos, como pastores, como consiervos, para darnos aliento en medio de estos tiempos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, la tesis central que quiero demostrar a través del Salmo 70 es que cuando llega la aflicción y la necesidad y los tiempos de crisis, Dios sigue siendo nuestra esperanza real, cercana y palpable, no una esperanza ilusoria, lejana e intocable. Y yo sé que en medio de estos tiempos nosotros debemos ser sensibles al sufrimiento de aquellos que nos rodean. Como pastores, nosotros debemos estar esperanzados en la palabra del Señor y en lo que Él nos ha dicho. Pero como somos pastores, así como nosotros sufrimos, sabemos que también sufre la congregación, sufren los hermanos de la iglesia. Entonces, este salmo se vuelve relevante no solo para el sufrimiento personal, para el sufrimiento propio de las cargas que llevamos, sino también para identificarnos con los problemas que tienen nuestros hermanos en la fe, los problemas que tienen nuestros compañeros de ministerio, los problemas que tienen y las crisis por las que pasan los ancianos de la iglesia. Solemos ver al Señor en medio de la aflicción. A veces nos colocamos a orar, a veces lo sentimos muy cerca, pero otras veces lo sentimos tan lejos y lo sentimos, como decía a un inicio de este tiempo, lo sentimos más allá del sol y esperamos tener un hogar más allá del sol. Y resulta que la morada del Señor es habitar en Él, según el Evangelio de Juan, estar en Él, porque es una esperanza cercana y personal. Así como el Salmo habla nuestras vidas como aquellos que cuidan la grey del Señor, nosotros también debemos pensar cómo se aplica esto a la vida de mi prójimo, cómo se aplica esto a la vida de la iglesia. Sabes, querido hermano, que en tu comunidad hay personas que están sufriendo. Sabes que en la comunidad que pastoreas hay personas que están pasando por crisis económicas,
que están pasando por problemas emocionales, están pasando por problemas de salud. ¿Sabes eso? Si sabes eso, este salmo es para ti, este salmo es para nosotros. Es un salmo con el cual nos podemos identificar. Ahora, nosotros somos hijos de Dios, redimidos por su preciosa sangre, y estamos llamados a dar esperanza. Él nos reconcilió, demos esperanza a otros. Y ese es el fuerte de este salmo, porque nos enseña que la esperanza a la cual nos podemos aferrar o agarrar es una esperanza que se ha manifestado y que está de cerca, no es una esperanza de lejos. Ahora, este salmo es un salmo que uno ve, no, es un salmo de David, ¿cierto? Es de David. Pero lo interesante es la anotación que tiene como título al principio, no el título que le dio la persona que recopiló de la versión Reina Valera, no, sino la anotación del autor. Y él quiere ver que va dirigido a un grupo, a un colectivo. Es decir, iba a terminar cantándose a un colectivo. Por eso dice al músico principal, es decir, esto es para que el músico principal lo tenga, es un salmo de David para conmemorar, es decir, esto se cantaba no solo, David lo cantaba en sus momentos de penuria, sino que lo debía cantar toda la comunidad. Y eso lo hace aún más interesante, porque es una expresión colectiva y para conmemorar. Más adelante veremos eso, pero es al encargado de los actos litúrgicos le dice, esta es la canción que todos vamos a cantar. Entonces, este salmo es un salmo que reúne los sentimientos personales, pero también colectivos del pueblo de Dios. Un salmo que se usa para eventos, para diferentes lugares. Realmente no sabemos qué significa conmemorar. Es como intentar averiguar qué significa masquil, qué significa selah. Hoy dicen, no, selah puede ser pausa. No, realmente nadie sabe. Que diga que sabe está mintiendo. Ningún teólogo sabe, ningún biblista sabe. Ni Sigionot en Habacuc. Nadie sabe qué significa eso con seguridad. Pero lo que sí podemos ver con esto de conmemorar es que es probable que era un salmo que traía a la mente, en medio de los tiempos de dificultad, cómo las proezas de Dios han salvado a su pueblo. Queridos pastores, Dios sigue salvando hoy a su pueblo y podemos seguir conmemorando la victoria del Cordero. Podemos seguir conmemorando eso que Dios en medio de nuestras aflicciones, crisis y dificultades sigue acercándonos, sigue acercándose a nuestros corazones. Es un salmo relevante para las iglesias. Ahora, este salmo también nos ayuda a entender que se conecta a diferentes realidades. Por ejemplo, este salmo lo podemos ver que está citado o incrustado en el Salmo 40. Pueden buscarlo si quieren. Salmo 40, en los versículos 13 al 17. Es un salmo, el Salmo 70 se insertó en ese salmo y se encarnó en él, se contextualizó en esa situación. Por eso es un salmo que podemos usar en diferentes tipos de situaciones, abriendo un poco más el panorama. Es un salmo que nos sirve para, en medio de cualquier cosa que estemos pasando, recordar la fidelidad de Dios, recordar su cercanía hacia nosotros. Quiero que veamos este texto en dos partes principales. Mire su Biblia aquí. Si la tiene en forma de celular, vale, no hay problema. Si la tiene en papel, perfecto. Versículos 1 al 5 son la primera parte y nos van a mostrar la esperanza en la que confía el salmista, versículos 1 y el 5. Y la parte 2, los versículos 2 al 4, nos van a enseñar cuál es el fundamento de esa esperanza. Entonces, la parte 1, versículos 1 y 5, nos van a enseñar la esperanza en la que confía el salmista. Y versículos 2 al 4, el fundamento de esa esperanza. Ahora, así como se los he descrito, este texto, este salmo es un sándwich. Tiene dos tapitas, versículo 1 y versículo 5. Y la carne central o lo que lo rellena son los versículos 2 al 4. Las tapas son la esperanza en la cual se ha aferrado el salmista. Y el contenido es lo que fundamenta dicha esperanza. Así que, ¿qué tienen en común esos dos versículos? El 1 y el 5. Vamos a esta primera parte. Y sí, si ustedes lo miran ahí adecuadamente, en este caso aquí, en mi Bibliafón,
se van a dar cuenta que hay una palabrita que conecta. Por favor, hagan el ejercicio y miren qué palabra se repite en el versículo 1 y versículo 5. Hay una palabra y es apresúrate. En ambos se repite la palabra apresúrate. Y eso es muy fuerte, porque es la premura o la urgencia del salmista pidiendo que Dios lo liberte, que Dios le libre, que Dios venga pronto a él a socorrerlo. Tanto así que lo confirma en el versículo 5. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. El salmista está experimentando aflicción, pobreza, necesidad. Él siente que su vida y su mundo se está derrumbando, que ya no puede más. Y tal vez tú te sientas así hoy. Tal vez tú sientas que ya no puedes más, que no tienes más fuerza, que no sabes ni qué hacer. Y aquí el salmista se siente de esa manera. Hoy podemos identificarnos con él porque nosotros no nos la sabemos toda y tenemos que quitarnos esa máscara o ese tipo de coraza que nos dice que los pastores podemos absolutamente todo y somos sobrehumanos. No lo somos, somos tan humanos como lo fue el Señor Jesús, que en medio de su aflicción también se sintió débil, se sintió acorralado y sintió que ya no podía más y quería que pasara esa copa, como un Pablo que ante los de Corinto dijo, ¿saben qué? Ya me harté. Si ustedes quieren que sea como los otros, lo voy a hacer. Pero al final, tanto Jesús como Pablo terminaron reconociendo que sí debería ser la voluntad del Señor y que sus fuerzas venían del sufrimiento y la debilidad. El autor no sabe de este salmo cómo afrontar todo lo que se le ha venido encima. Y tal vez tú y yo no sepamos afrontar todas las situaciones. Y por eso necesitamos ayuda del Señor. Y este salmo es actual para estos momentos de caos, donde muchos, aún como lo decía al inicio, ayer falleció uno de nuestros consiervos, otro pastor, y eso nos toca muy cercano. Y han fallecido muchos otros, también hay miembros de la congregación. Entonces, cada día el círculo se va estrechando más. Entonces, yo creo que nosotros debemos pensar que este salmo es muy vigente para todo esto. Este salmo es muy vigente para estas situaciones. Hermanos, para buena parte de los cartageneros, este salmo les puede tocar las fibras, porque muchos aquí, con esta extrema pobreza, se sienten entre la espada y la pared. Y dicen, sí, está bonito el lema de yo me quedo en casa, pero si me quedo en casa, me muero de hambre. Si no salgo a la calle, me muero de hambre. Y muchos prefieren tal vez enfermarse a morir de hambre. Y es una situación muy fuerte. Una de las formas en que podemos ser solidarios es planteándonos actuar como iglesia, no solo en el cuidado espiritual, sino en el cuidado emocional, en el cuidado dando comida, dando para un arriendo, cuidando. Pero también nos podemos decir, y si hago eso, entonces ¿con qué pago el alquiler tan grande con que tengo en la iglesia? Pero igual Dios va a ir hablando a nuestros corazones y nos va dando las estrategias. El tipo de esperanza de las que habla el salmista es una esperanza relacional, una esperanza de contacto, de proximidad, es una cercana, es una que se encarna en la realidad. Por eso es que el salmista no habla de una esperanza lejana, sino que dice, apresúrate, oh Dios. Versículo 1, apresúrate, acude a librarme. Y el versículo 5, Señor, apresúrate, oh Dios, ayuda mía y libertador mío. Porque el salmista cree que su confianza está basada en un Dios cercano y palpable. Y ese es el Dios que ha venido a abrigarnos. Sabemos que Dios es un Dios trascendente, es un Dios que está arriba en los cielos, y es cierto, porque Él es el creador y Él está fuera de todo. Pero en este salmo, la esperanza que quiere el salmista es la de un Dios cercano, es decir, inmanente, un Dios que se encarna en la realidad, que no está ajeno a nosotros. Él es el creador, pero el creador se hace criatura para acercarse a nosotros. Y sabemos entonces que ese Dios se acerca a nosotros. Ahora, para el salmista, aún Cristo no había venido y esperaba ver a un Dios librándolo. Por eso en salmos como el 20, él escucha que Dios está en su templo, el salmista pide ayuda y Dios baja
ayudarlo. Lo mismo pasa en el 18, porque él baja como si estuviera cabalgando para ayudar al salmista de una forma espectacular. Entonces, hay varios salmos que muestran una esperanza de aquí y de ahora, de aquí y de este momento. Entonces, yo creo que es necesario entender que este salmo nos sirve para estos tiempos. La aplicación para nosotros va en el sentido que nosotros necesitamos una esperanza cercana. Nosotros necesitamos una esperanza de aquí, de ahora, de esta tierra. Y sabes, si nosotros no creemos que Dios puede estar en este tiempo en medio de nosotros, si nosotros no esperamos un Dios que se relacione, que venga aquí, nosotros no podemos tener nuestra esperanza en algo como lo es el Evangelio, porque el Evangelio es encarnación, el Evangelio es inmanencia, el Evangelio es Dios hecho hombre, cercano, habitando entre nosotros. Y eso lo pueden mirar hasta en segunda de Juan, donde dice, uy, el que no crea que Cristo fue encarnado, ese está grave, anatema. Entonces, saben, para muchos es fácil creer que existe Dios y le cae bien Dios, pero cuando hablan de Cristo, ya se parte todo, porque a Dios es fácil acomodarlo en creencias y religiones, pero Cristo se vuelve piedra de tropiezo, piedra que es angular porque causa división, porque solo a través de él hay salvación. Es solo a través de Dios que se hizo carne, que para los griegos de ese tiempo, que para la concepción de las personas de ese tiempo era imposible. ¿Cómo que un Dios se va a encarnar? Si es un Dios, eso no se puede. Entonces, esto suena ilógico, porque nunca esperaron que un Dios se inmiscuyera en las situaciones de las personas. Y saben, Dios lo ha hecho. Y Dios se sigue encarnando en la situación de nosotros, pastores. Mis amados hermanos, la vida cristiana implica encarnación, acercamiento, relación. Por eso él dijo en Mateo 28 que él no nos dejaría solos, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el Evangelio de Mateo, Jesús se presenta como ese Emmanuel. De hecho, desde el inicio del libro, como el Dios con nosotros. Y termina como Emmanuel al decir, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, les seguiré acompañando, les seguiré de cerca, seguiré siendo su esperanza cercana. Incluso el libro de Apocalipsis nos va a mostrar que la esperanza de un Dios cercano continúa, porque hasta su templo descienden los 2 últimos capítulos para habitar siempre entre nosotros. Querido hermano, ¿qué tipo de esperanza estás predicando? ¿Qué tipo de esperanza predicas tú? ¿Una esperanza que Dios desde lo alto y desde lo lejos solucione los problemas de la congregación o tus problemas? ¿O que sea un Dios que encarnado venga y perdone los pecados, que haga nacer de nuevo y que transforme las realidades por las cuales pasamos aún en medio de los sufrimientos? Lastimosamente hoy en día muchos asisten a la iglesia porque como pastores hemos predicado esperanzas de ven y todo va a estar bien. Ven y se van a solucionar tus problemas económicos. Y el evangelio no es eso, porque no se necesita que Dios venga para que se arreglen los problemas económicos. No se necesita que Dios venga para que hayan sanidades. Lo que se necesita es, para que haya salvación, que Dios se acerque. Eso sí. Y esa es la esperanza que debemos predicar, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Este salmo creo que es un llamado de atención y nos reorienta a que nuestra esperanza está en el Señor. Segunda sección y última parte, versículos 2 al 4. Nos van a mostrar cuál es el fundamento de esta enseñanza. Y quiero que mire los versículos 2 y 3 y luego ahí el 4. Y vamos a ver que los versículos 2 y 3 aquí nos muestran ¿quiénes son los enemigos? Los enemigos de David son los que buscan su vida para asesinarlo, los que le desean el mal y los que le hacen toda clase de expresiones intimidantes. De hecho, dice, Y el versículo 4 aparecen
¿Quiénes son, en contraposición a eso, los que aman, los que son amigos de David? Son los que buscan a Dios, los que aman la salvación. Esos versículos 2 y 3, empezando por ahí, los enemigos de David, es raro porque David pide que haya juicio para ellos. Esos que buscan su vida para asesinarlo y le desean en mal, la petición de David es: mándales juicio, destrúyeles, acábale. Y saben, la actitud cristiana no es esa. Esa no es la actitud cristiana. Pero ahora, pensemos en el contexto en que eso se dio. Y para mí es interesante que él le desee juicio a ellos, que sean avergonzados, que sean confundidos, que sean vueltos atrás. Y aunque hoy no oramos así, eso no nos enseñó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a los que nos maldicen. Lo fuerte de aquí es que él nos está diciendo: los que no aman la salvación, los que no aman que Dios obre, esos son enemigos, enemigos. Ahora, esto tiene un centro, y es que David se va a presentar aquí como un representante del Señor ante Dios. El rey es el ungido, y quien es enemigo del rey o es enemigo del ungido, ese no puede amar la salvación de Dios. Por eso el que le desea mal a David está deseando mal para el pueblo. Recuerden que un canto que era para toda la congregación, al músico principal, Salmo de David, para conmemorar. Entonces, este canto está evidenciando: si David es el representante de Dios y alguien desea mal para David, está deseando mal para el pueblo y está haciéndose enemigo de Dios. Esa es la lógica de este salmo. Entonces, lo que va a mostrar ahí es que David se presenta como ese ungido, como ese representante de Dios, como ese Mesías, y el que le desea mal está deseando mal al pueblo. Pero entonces el fundamento de la esperanza de David es que si Dios le respalda a él como rey, como ungido, eso se va a traducir en una victoria para el pueblo. Repito, la victoria del ungido, la victoria del rey es la victoria de su pueblo. Si Dios respalda a David, Dios respalda a su ungido y su pueblo va a gozarse y va a estar alegre. El fundamento de la esperanza para David en este salmo es que el respaldo de Dios hacia su ungido es el respaldo de Dios para todo su pueblo. Nosotros sabemos hoy que Cristo es el ungido de Dios, es el Mesías prometido, y la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y el fundamento de la salvación y de la esperanza nuestra es que Dios respaldó a Cristo en la cruz, luego que murió le resucitó. Por eso la victoria de Cristo es nuestra victoria hoy. Hermanos, la aplicación para nosotros es que Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, y su victoria es la victoria de su pueblo. Primera carta de Pedro 1 nos enseña, desde el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y dice que reservada en los cielos para vosotros. ¿Vosotros cuáles? Los que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, la que está preparada para manifestarse en el tiempo postrero. Esa es nuestra esperanza, hermanos. La esperanza del pueblo se fundamenta en el respaldo de Dios a su Hijo. Dios no le dejó muerto, le levantó. Querido pastor, querido hermano que me escuchas, ¿en qué tipo de esperanza confías? Como iglesia tenemos que comunicar una esperanza que se desprenda, gire y dependa del Evangelio. Gire en torno a Él, que dependa de la obra de Cristo, no que dependa de las propias fuerzas de uno, porque esa es una esperanza real y es una esperanza que dura para siempre. Dios es un Dios de cerca, no es un Dios de lejos. Seamos cercanos a otros hermanos. Una manera de hacer eso es aplicar lo que Cristo enseñó en Mateo 25, que dice que ¿cómo lo vamos a ver a Él? Cuando el que viene a pedir comida, cuando el que viene a pedir auxilio, cuando el que viene a pedir que oren porque sanidad,
nosotros le acompañemos en medio de esas necesidades. Dios nos ayude en medio de todo esto. Amén.